Bien, continuamos con el ejemplo número 6. Estamos en el tema inecuaciones cuadráticas. Ahora nos piden resolver lo siguiente. Resolver esta inecuación cuadrática, x al cuadrado más 4x más 3 menor o igual a 0. Bien, solución. Como habíamos comentado en anteriores ejemplos, necesitamos expresar este primer miembro de la inecuación como el producto de dos o más factores, es decir, como la multiplicación, ¿no? Como una multiplicación de factores. En este caso vamos a recurrir a la factorización. Voy a factorizar este primer miembro de la inecuación. Entonces digo factorización, factorizando. Ya, hay diferentes metodologías para factorizar, ¿no? La que estamos utilizando indica pues lo siguiente: buscar dos números que multiplicados me den A por C y sumados o restados me den B. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? Pues son los coeficientes, ¿no?, de esta expresión cuadrática del primer miembro. A va a ser el coeficiente de x al cuadrado. En este caso, si no está escrito, se sobreentiende que ese coeficiente es 1. B va a ser el coeficiente de x. En el ejemplo es pues más 4, ¿no?, con sus respectivos signos, 4 por 5. Y C va a ser el término independiente. En este caso es más 3. Ya tengo identificado los A, B y C. Entonces, para factorizar necesito cumplir esas dos condiciones, ¿no?, tal como me dice en esas dos líneas que he escrito. Necesito encontrar dos números que multiplicados me den A por C y sumados o restados me den B. Entonces, la primera condición, que me den A por C. A por C aquí va a ser igual. A es 1, según lo que está acá, ¿no? A es 1 y C es 3. 1 por 3, 3. Esos dos números que voy a encontrar multiplicados me deben dar 3. La segunda condición es pues que esos mismos números me den a lo que es B. B en mi caso es 4. Acá está B. Y bueno, tengo que buscar dos números, ¿no? Puedo ir probando con cualquier par de números. Bien, entonces acá voy a tener el número 1 y el número 2. Y aquí su respectiva, digamos, verificación de que cumplan esas dos condiciones. Pruebo con cualquier par de números, ¿no?, que me cumplan estas dos condiciones. Por ejemplo, si el número 1 lo pongo 3, do 1 y el número 2, 3. La primera condición, multiplicados me deben dar A por C. 1 por 3 es 3. Y bueno, si efectivamente me cumplen la primera condición, multiplicados estos dos números me van a dar A por C, o sea, 3. Cumple esa condición. La segunda condición es que sumados o restados me den B. En mi caso, el primer número tiene signo positivo, el segundo número signo positivo. Aunque no se suele escribir eso, ¿no?, se sobreentiende, es algo que se sobreentiende. Entonces, el primer número y el segundo número me tienen que dar el B, ¿no? Acá signos iguales se suman, 1 más 3, 4. Este 4 es igual a B. Sí, ¿no? Se cumplen las dos condiciones para esos dos números.
Entonces concluyo que los números que estoy buscando son 1 y 3. ¿Eso para qué me sirve? Pues para expresar esta expresión como una factorización, como un producto de dos factores. Entonces escribo la factorización. La factorización va a ser, paréntesis, x más el primer número. Y en el otro paréntesis, x más el segundo número, en este caso más 3. Ya está factorizado. Entonces, ¿cuál es la inecuación que debe cumplir? Este me dice menor o igual a 0. Esto debe ser menor o igual a 0. Ya tengo expresado mi inecuación como el producto de dos factores. Este es el factor 1 y este es el factor 2. Y acá es una multiplicación de dos factores. Todo esto de la factorización pues me ha ayudado precisamente a expresar esa inecuación como el producto de dos factores. Ya, pasemos al siguiente paso, que es la determinación de los puntos críticos. Puntos críticos. Ya. ¿Cómo se va a determinar estos dos puntos críticos? De la siguiente manera. Cada factor lo voy a igualar a 0. Empecemos con el factor 1. X más 1 igual a 0. Entonces de acá voy a despejar lo que es, voy a dejar hallar el valor de x, ¿no? Este x más 1 va a ir al segundo miembro con el signo cambiado, menos 1. Este es mi primer punto crítico. x1 igual a menos 1. El segundo punto crítico es x igual a 0, el segundo factor. El segundo factor es x más 3 igual a 0. Despejo la variable x. Esto que tiene signo positivo va a ir al segundo miembro con el signo cambiado, en este caso menos 3. El segundo factor, el segundo punto crítico es menos 3, ¿no? Ahora voy a graficar esos puntos críticos en mi recta. Acá va a estar, por decir 0, hacia la derecha los valores positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, etc. hasta más infinito. Por el lado izquierdo, a partir de 0, pues los números son negativos. 1, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. hasta menos infinito. Ya. Entonces grafico los puntos críticos. El primer punto crítico me dice que es menos 1, en menos 1, un círculo. El otro punto crítico en menos 3. Círculos vacíos o círculos llenos. Me fijo en el signo de desigualdad, después esto. Me dice menor o igual, me dice menor o igual. Entonces relleno los círculos, ¿no? Si fuera simplemente menor, entonces los círculos serían vacíos. En este caso es menor o igual. Entonces relleno los puntos críticos, esos circulitos que he graficado. Bien, entonces ahora se me define 3 intervalos. Esos puntos críticos me han definido 3 intervalos. El primero es desde menos infinito hasta menos 3. El segundo intervalo es desde menos 3 hasta menos 1. El tercer intervalo es desde menos 1 hasta más infinito. Tengo que ver ahora cuál de esos intervalos es parte de la solución o es la solución. Entonces recurro a algo que se llama el análisis de signos. Análisis de signos. Ya, dentro del análisis de signos voy a tomar cualquier valor de estos, de cada intervalo, y voy a reemplazar en esta inecuación, donde la inecuación está expresada como el producto de factores. Ahí voy a reemplazar. Por comodidad yo voy a copiar eso acá, para acá. Me dice paréntesis x más 1, paréntesis x más 3. Esto debe ser menor o igual a 0. Esos valores que voy a tomar de cada intervalo
voy a reemplazar acá en esta inecuación donde está expresada como el producto de factores. Entonces tengo tres intervalos, ¿no? El intervalo 1, tengo el intervalo 2, y tengo el intervalo 3. Entonces ahí tengo los tres intervalos. Debo tomar un valor de cada intervalo y reemplazarlo en esa inecuación que está en el recuadro amarillo. Por ejemplo, para el primer intervalo puedo tomar este valor, x igual a menos 4. Entonces digo si x es igual a menos 4. Entonces reemplazo, ¿no?, este menos 4 en esta inecuación. Donde está x yo voy a poner menos 4. Menos 4 más 1, y en el otro paréntesis menos 4 más 3. Esto es menor o igual a 0. Debe cumplirse eso. Acá menos 4 más 1, signos diferentes es este, me queda menos 1, lleva el signo del número mayor, ¿no? Acá signos diferentes se restan, lleva el signo del mayor, menos 3, esto debe ser menor o igual a 0. Acá es una multiplicación, menos por menos más 1 por 3, 3, 3 es menor o igual que 0. ¿Se verifica esa relación? Pues no, esto es falso. Entonces el primer intervalo no es parte de la solución, no es parte del conjunto solución. O sea, queda descartado el primer intervalo como solución. Ahora para el segundo intervalo, tomo otro valor, por ejemplo este menos 2. Digo, si x es igual a menos 2, entonces reemplazo este valor en esa inecuación. Entonces voy a tener, donde está x, yo voy a poner menos 2. Menos 2 más 1, menos 2 más 3. Esto debe ser menor o igual a 0. Acá signos diferentes se suma y lleva el signo del mayor. Menos 2 más 1, menos 1. En el otro paréntesis, signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Menos 2 más 1, 1. 1 es menor o igual a 0. Perdón, aquí el producto. Menos por más, menos. Menos 1. Menos 1 es menor o igual que 0. Claro, es menor que 0, ¿no? Todo número negativo, toda cantidad negativa siempre va a ser menor que 0. Se cumple. Entonces el segundo intervalo es parte de la solución. Ahora vayamos con el tercer intervalo. Puedo tomar cualquier valor. Por ejemplo, el valor más que me va a resultar más sencillo de evaluar va a ser este 0. Entonces pongo si x es igual a 0. Entonces este 0 de manera similar reemplazo en esta inecuación. Entonces digo, ¿no?, 0 menos 0 más 1, 0 más 3, esto debe ser menor o igual a 0. Acá 0 más 1 es 1, 0 más 3 es 3, esto debe ser menor o igual a 0. Acá 1 por 3 es 3, 3 es menor o igual a 0. Esto es falso, ¿no? Esta relación es falsa. 3 no es menor que 0. Entonces el tercer intervalo no es parte de la solución. Entonces el intervalo solución va a ser el intervalo 2. Es el único que sea el intervalo donde es verdadera esta relación, ¿no? Menos 1 es menor que 0. Entonces la solución va a ser el intervalo 2. Todo esto. Esta es la solución. Todos los valores que están dentro de ese intervalo, incluidos los extremos, porque tengo el círculo con relleno. Entonces eso me indica que menos 3 también va a ser parte de la solución y menos 1 también. El menos 2 también, y todos los números decimales que estén dentro de este intervalo. Bien, entonces ahora representamos el conjunto solución. Conjunto solución. El conjunto solución se va a representar de la siguiente manera. Acá voy a borrar esto por cuestiones de lectura para que no se me sature el gráfico. Y voy a escribir, ¿no?,
A ver, aquí pongo paréntesis o corchetes, ¿no? Para indicar que el menos 3 es parte de la solución de menos 3 hasta menos 1. En el otro extremo también pongo corchetes. Estos corchetes me indican que los extremos son parte de la solución. Menos 3 y menos 1 es parte de la solución. Entonces el conjunto de solución va a ser desde menos 3 hasta menos 1. Y esto se llama intervalo cerrado, porque ambos extremos son corchetes. Ambos extremos, el menos 3 y el menos 1, son parte de la solución. Esto es el intervalo cerrado. Bien, esa sería la solución de la inecuación.